FM 89.1, Radio Universidad. Yo quisiera saber cuántas veces al país lo pararon las políticas de los gobiernos. Cuando se conocen hoy los guarismos de cómo está el país, usted como yo se da cuenta que al país lo paró Milei. La actividad industrial cayó más de un 20%. Pero en rasgos generales, si ajustamos las marcas, estamos hablando casi de un país achicado a la mitad en su Producto Bruto. Si a eso le sumas que el gobierno apenas llegó, congeló todos los pagos, no le pagó a nadie, eso paralizaba toda la actividad prácticamente. Además de ser deuda, ¿no? Porque todo lo que se debe se paga. Se demora, pero se paga. Por eso cuando a veces uno escucha la palabra hay que ir a trabajar, hay que sacar el país adelante, solo trabajando se saca al país adelante. Miren, a veces lo hunden los gobiernos y los ministros de economía timberos, porque hacen del país una timba, no un país productivo, inteligente. Bueno, yo creo que es para discutir seriamente. De hecho, el mismo día del paro, el presidente no trabajó, se quedó en Olivos. Había una reunión de gabinete que presidió su hermana, no el jefe de gabinete, también, pero es un asterisco nada más. Importa saber que tenemos que ser más razonables. Hubiera sido muy interesante que presidiera la reunión de gabinete y que citara al gabinete, por ejemplo, a los sectores de las pymes, para saber cómo están, para que le cuenten al gabinete, si quiere también a los dirigentes sindicales, al gabinete. ¿Se acuerda que se armó un lío porque llevó un embajador? Bueno, sería mejor que lleve a dirigentes sindicales y a empresarios nacionales, o de todo color, a la reunión de gabinete para decirle por qué se paraba, para qué se paraba, por qué había que hacerlo, que hubiera sido mucho mejor. Antes que pelear, es mejor conducir un gobierno en un diálogo crecido. Para eso debe servir lo que significó el paro, la contundencia de un paro. Sería mejor poder dialogar, hablar con los protagonistas que hacen el PBI nacional. Ese es un dato que hubiera sido mucho mejor si usted presidía la reunión de gabinete con los protagonistas. ¿Será mucho pedir? Me lo pregunto y se lo pregunto. Tomás del Duca, Aguante Barrio, Radio Universidad. Desde las 12 en Radio Universidad cantamos Aguante Barrio. Vamos a charlar un ratito con el colega Alejandro Tarruela. Estamos haciendo Aguante Barrio en Radio Universidad. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, ahí está, la contundencia del paro. ¿Qué análisis tenés en principio? A mí se me ocurrió decir en una reflexión, excelentísimo señor, al país lo paró usted, porque cuando veo los guarismos de cómo está el país, cómo cayó la actividad industrial, sobre todo de las pymes, el comercio, lo que significa o puede significar, salvo los sectores exportables, está parado prácticamente el país. Además, el presidente
llegó y congeló los pagos, no le pagó a nadie. Además de tomar deuda, eso paralizó la actividad también. Pero ¿qué te sugiere la contundencia del paro, Alejandro Tarruela? Bueno, primero, Tomás, algo que venimos hablando con vos hace tiempo, que es el hecho de que no hay liderazgo político, el gobierno no tiene liderazgo de ningún tipo, pero hay un liderazgo en el pueblo que es el movimiento obrero, la CGT, la Confederación General del Trabajo, está marcando el camino, marcando que esto no camina en ese camino, y está planteando, bueno, vamos a mostrar, hacer una medida contundente para mostrar el desacuerdo del pueblo total de la nación, las provincias, los pueblos, los rancheríos, las grandes ciudades. Estamos en desacuerdo totalmente de un lado al otro del país con lo que está ocurriendo, y lo pone en la calle para que se vea, y ahí es lo que se vio en el paro. Fíjate vos que el día anterior en Quimilí, una situación realmente nada apreciable, pero que muestra el estado de ánimo del pueblo, van los vecinos, 5.000 habitantes que tiene Quimilí, en el Chaco santiagueño, queman las facturas de la luz y destrozan la empresa de electricidad. Hay una situación que no se contiene, hay quejas y protestas en diferentes pueblos de Tucumán por las tarifas, y se plantea una ley donde vos tenés que pagar más impuestos si haces tu programa de radio, si sos una pyme, si sos una pequeña empresa, si sos una industria nacional, pero si un señor viene de afuera con los capitales blanqueados, resulta que por 5 años no tiene que pagar impuestos. Fíjate vos que hasta la sociedad rural está poniendo el grito en el cielo. Ellos pagan hasta reintegro y viene un señor con la plata fugada y resulta que 5 años no paga nada, claro. No tiene que pagar. Entonces este es el absurdo absoluto, la no comprensión de que este es un país que tiene una unidad política, cultural, histórica muy fuerte y que no deja pasar de largo todas estas cosas, ¿no? Por eso mismo los triunfos del peronismo permanentes en los lugares donde hay una gestión real. Vos estás en un caso concreto que es en La Matanza, sí. Pasa en Avellaneda, pasa en Ensenada, pasa en la Ciudad de La Plata, en José C. Paz. Es decir, hay un pueblo que está vivo, que está vigoroso, que está en pleno diciendo que no, y la contundencia del paro de la Confederación General del Trabajo que acompañamos a nivel nacional está expresando eso. Entonces, si alguien quiere taparse los ojos, en vez de ponerse el barbijo en la boca, se lo pone en los ojos, problema suyo, pero acá está claro que se está terminando una época, Tomás. Se termina definitivamente una época. Sí, vos sabés que debe ser así, porque me llama mucho la atención que algunos conductores de medios de comunicación otra vez cargan duramente contra los dirigentes sindicales, como si los medios de comunicación fueran ajenos a lo que vivió este país, que apoyaron crisis que fueron terminales producto del aguante que significaron esos funcionarios al servicio de la timba, al endeudamiento, es decir, y ahora le echan la culpa a los dirigentes sindicales. Parece que tuvieran la culpa de todo. Es una locura. Es una locura total. Los dirigentes sindicales han demostrado a través de los años, de décadas y décadas en la Argentina, su capacidad de organización, de conducción. Desde 1945, cuando aparece el peronismo, además se dan digamos con el acuerdo con un gobierno nacional y popular que es el de General Perón, dan una estructura además sindical que es de las pocas que existen de este tipo en el mundo y que permite que los trabajadores tengan una voz muy clara, como se ha observado este jueves en la movilización, en la movilización que significó la huelga, el paro nacional. Entonces, a partir de eso hay una entidad. Ahora, permanentemente, digamos, para los sectores, para cierta izquierda, los dirigentes eran incomprensibles hasta porque tenían piel más oscura. Observaban la presencia del mestizaje nacional, ¿cierto?, típico frente a sectores medios y altos. Hoy en día ya la crítica viene por cualquier cosa, ¿no es cierto?, buscando cosas que muchas veces son mentiras, el desgaste permanente de la acción.
Sin embargo, nosotros sabemos que esos dirigentes gremiales, como aquellos dirigentes que en muchos lugares de la República, pasa en la provincia de Buenos Aires, estamos nuevamente parándonos en La Matanza, han llevado a medidas como construir universidades donde, nuevamente vamos a La Matanza, han permitido que primeras generaciones de familias obreras tengan sus hijos que pueden ir a la universidad. Claro. Vos sabés que en la marcha yo viajaba en el subte y venía con la gente de José C. Paz, y eran todos estudiantes de las universidades de José C. Paz que me decían, dice, somos hijos de la primera generación que podemos ir a la universidad. Y eso sucede a partir del peronismo, de lo mismo sucede en las universidades en la Universidad de La Matanza. Entonces, eso es lo que se trata de cortar con toda esta locura que es finalmente la entrega del país a través de una legislación que es irregular y negativa para los habitantes del país y que posibilita que cualquier filibustero venga y se instale sin pagar nada y a su antojo en el país. Mientras se cierran las pymes, como vos decías, se cierran las fábricas, pierden los empresarios, pierden los trabajadores, pierden las familias, pierden los estudiantes. Realmente esto no tiene ninguna forma de poder ser explicado de otro modo que del modo que lo estamos haciendo nosotros, en este caso con vos, Tomás. Muy bien. Alejandro, ¿vos crees que este también es un toque que va a llegar al pueblo con cierta madurez? ¿Va a entender este proceso con cierta madurez? Yo creo que lo está comprendiendo así porque el paro es a nivel nacional. Hoy estaba viendo imágenes de lo que fue el jueves en Córdoba, y realmente la marcha, las dos CGT se unieron para hacer paro y marcha, y yo creo que sí, que esto es una señal contundente. No me parece que acá se termine una época, y me parece que el referí puede llegar a sacar la tarjeta roja acá, ¿eh? Muy bien. Me da la impresión esa, en cualquier momento. Muy bien. Alejandro Tarruela, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros en Aguante Barrio en Radio Universidad. Muchas gracias, señor. Un saludo para vos, Tomás, y para la gente de La Matanza. Adiós, muchas gracias. Difusión de la información local y regional. Aguante Barrio, con Tomás del Duca. Vamos a charlar un ratito de economía. Ahí está el economista y consultor, máster en política, también en materia política y social, así que vamos a poder analizar un poquito la contundencia del paro y también qué significa y por qué se llegó a esta situación. Pablo Tigani está en línea. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, salvo por esta situación desgraciada de tener que hacer un paro para reclamar derechos, ¿no? Sí, pero de cualquier manera el paro por tiempo indeterminado lo empezó el presidente de la República el día que asumió, claro, sí. Porque hoy, cuando hacen evaluación de cuánto cuesta el paro, yo diría cuánto le cuesta al país el parate que produjo el presidente Milei, ¿no? Así que fíjate vos. Claro. Así que no sé cuál es el paro por tiempo indeterminado, es de Milei. Sí, no, el costo del país es un costo que más temprano o más tarde, como cualquier abstracción, tiene alguna vía de solución. Lo que no tiene vía de solución es una persona que requiere medicamentos oncológicos y no los recibe. Claro. Entonces, claro. Ese es el tema de estas políticas donde han encontrado a alguien para que las aplique, que tenga el corazón para hacerla, ¿no? Claro. Porque para esto hay que tener un corazón a toda prueba, para negarle remedios a los enfermos oncológicos, para pagar jubilaciones de miseria y para generar una caída de salario. Ahora, de todos modos, todo esto lo podríamos dejar de lado. Ajá. Y hacer un análisis de consultoría. Ajá. Si yo tengo una compañía y tengo problemas financieros, puedo reestructurar la deuda. Si me doy cuenta que los intereses de los bancos son caros y este negocio necesita un socio, puedo salir a buscar capital de riesgo. Si estoy muy extendido en la cantidad de gente, puedo aumentar la productividad
bajando gente o aumentando la producción y exportando. Lo que no tiene solución es no vender. Entonces, las empresas no venden, y como no venden, no cobran. Como no cobran, no pagan. Claro. Y se rompe la cadena de pagos, y esto termina en empresas quebradas, despido, gente que se queda sin laburo y sin indemnización, no sin laburo. Entonces, es tan inviable esto que lo único que yo lamento es el tiempo que va a transcurrir entre que se materialice la situación de inviabilidad absoluta social y el tiempo que transcurrió desde, yo creo, cuando empezó. Acá hay un quiebre desde el 10 de abril. 10 de abril, 23 de abril, 1 de mayo, 9 de mayo, o sea, en muy poquitito tiempo, en un mes, 4 situaciones que en otros gobiernos no pasaron en 4 años. Se va a ir agudizando la protesta y en algún momento va a haber un desborde. Ojalá que tengan la habilidad de buscar una salida pacífica, democrática, que no lo pongan las decisiones en cabeza de personas que no pueden decir una frase sin decir sí. Porque entonces ahí estamos muy complicados. Esto no puede, nadie se imagina en una película de terror un país en manos de Milei, Patricia Bullrich y Caputo. Ni en la peor pesadilla podés soñar que esas 3 personas pueden manejar un país. Sí, realmente esas cosas. Ahora, cuando ves los resultados, incluso que todavía resiste la gente, o se resiste a alguna cosa, cuando vos ves los resultados que ya lo vivió el país, de la caída de producción, porque el país estaba en marcha, con inflación, pero en marcha. Con inflación, pero en marcha. Más, todavía no me puedo explicar cuáles son las críticas durísimas que le hacen al gobierno de Alberto Fernández, ¿eh? ¿Por qué insisten? Es como en un partido de fútbol. Salió un tipo fuerte, el referee dice tranquilo, porque le voy a sacar amarilla. La segunda le saca amarilla y hasta que lo echa de la cancha hay un proceso, ¿no? Entonces la gente está viviendo un proceso. Las crisis sociales son procesos dinámicos, donde la dinámica de la protesta no tiene previsibilidad, no hay herramienta de predictibilidad. Nosotros, por ejemplo, a mí que me tocó estudiar un montón de cosas, yo tengo extracción financiera, vos tenés instrumentos, herramientas de predictibilidad. Después estudié economía, tengo instrumentos de predictibilidad macroeconómica. Sí. En lo social no existe ninguna herramienta de predictibilidad. La herramienta de predictibilidad es esta. 17 de diciembre del 2001, Cavallo en todo su poder, que doblegó a la gente, hizo el corralito, no le dejó sacar la plata, manda 19%, un proyecto para bajar 19% el gasto, 17 de diciembre, seguime. 18 de diciembre, asalto a los supermercados. El chinito que salió la cara en todos los noticieros, que lloraban porque le afanaron. El 20 mueren 18 personas. El 19 personas y 20 personas el 20. El 21 era presidente de la Nación Ramón Puerta. Del 17 te relaté, al 21 pasaron 4 días. Entonces, vos no podés decir, y la gente se la está aguantando, está dormida, no pasa nada. Bueno, a ver, acabo de describirte, vos podés tener la idea que tenía Cavallo de que era guapo, que puso el corralito, que te explicó cómo íbamos a salir, cómo era una maravilla el corralito, cómo lo apoyaban todo el establishment, todos estaban a favor de que tuviera éxito. Los organismos multilaterales de crédito ya tenían, como ahora con Milei, sus reservas, porque a Milei no le dieron un sope, nada. Milei, nosotros estamos calificados en el fondo por $57.000 millones.
A Macri le desembolsaron 44.500 y pararon porque vieron que se le estaban dilapidando con los amigos de ellos. Desde entonces tenemos un margen a nuestro favor para utilizar de 12.000 y pico de millones. Se arrastraron, fueron 100 veces a Washington y les dicen que no le dan nada. BlackRock es amigo de ellos, pero no traen un mango. Techín es amigo de ellos, pero no trae un mango. Macri es amigo de ellos, pero no trae un mango. BlackRock no trae un mango. Nadie trae un mango. Entonces, la demanda agregada es una ecuación que es demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones más importaciones. Mirá, el 75% de la demanda la genera el consumo interno. No hay. Entre el 15 y el 20, depende con qué gobierno, la inversión. Lo demás es casi chaucha. No hay inversión. Exportaciones, hay exportaciones como hay siempre, ¿no? Salvo el año pasado que hubo una sequía. Importaciones las abrimos, se va a incendiar el país, no es muy difícil, no vas a poder pagar, no van a poder tener los dólares para pagar, y cuando uno tiene los dólares para pagar, podés hacer como hizo Macri, que cerrar la ciudad y haces el pequeño Davos que se hizo para él, la fiestita de primer mundo, qué sé yo, te suelta la mano y te deja que te muera. No existe en el capitalismo otra cosa que el interés, y está muy bien porque es el sistema en el cual vivimos. Entonces es el interés, pero también es el interés de los trabajadores. Hoy está defendiendo su parte. Por supuesto. Y tomar su parte, el trabajo, que es el motor de la producción, el motor de la riqueza. Bueno, en la medida que esto no suceda, va a haber lucha social, pero yo te diría que vos te pones un par de anteojos negros y te sentás, si tuviera todos los meses un cheque para pagar tus cuentas, y lo mirás por televisión, y yo contaría 10, 9, 8, 7, 6, se va a explotar en la cara la economía. Sí, no hay otra forma, no hay otra forma. La gente que no recibe alimentos en los comedores, no lo recibe. Se empiezan a arreglar porque el pobre se arregla muy bien. Se arregla porque un pobre ayuda a otro pobre. Lo vemos nosotros en nuestra pequeña misión cristiana que tenemos en Avellaneda. Pobre que ayuda a los pobres, no le falta nada a nadie. Ahora, la clase media no es los pobres. Claro. La clase media se compone de ahorro, inversión y disfrute. Para eso laburan. Vos le sacaste los dólares que tenían ahorrado, que se ahorraron con el gobierno malo, con lo que eran troncos, con eso ahorraron dólares. Ahora con esto se lo gastan. No pueden invertir porque no hay alternativa de inversión para el que no tiene ahorro. Y no le dejas disfrutar. El tipo que tiene una casita, el clase media aspiracional que tiene un departamentito en San Clemente del Tuyú y que es un empleado de una empresa más o menos, no puede gastar la nafta para ir a su departamentito en San Clemente del Tuyú, porque aparte no tiene porque allá valen las cosas más caras, porque lo van a asfixiar. Vale 100 lucas y a comer un bodegón con 2 pibitos. Claro. En un bodegón, 2 grandes y 2 pibitos, 100 lucas. Vale 15 lucas Netflix. Vale 60 lucas la televisión con el cable. Uno puede estar desconectado del mundo. Vale 40 lucas el teléfono. Y encima yo le sugería hoy al excelentísimo señor que hoy se adhirió al paro porque se quedó en Olivo, no fue a la reunión de gabinete, ¿viste? Se adhirió al paro y presidió el gabinete la hermana, o sea, ni el jefe de gabinete. Y además de eso, que es como una burla, ¿no? Y además de eso, le sugería que, así como llevó un embajador a la reunión de gabinete, que llevara dirigentes sindicales y dirigentes empresariales de la PYME para ver qué piensan y cómo están. Así es. Yo diría que igual
cuando, mira, me lo enseñó un amigo un día que yo no le podía hacer entender algo a un loco. Me dijo, pero mira, si vos estás naturalizando que el tipo es normal, entonces te vas a hacer mucha mala sangre. El tipo es normal, es incapaz de entender lo que vos le explicás. Claro. Está en condiciones psíquicas de entender lo que vos le explicás. ¿Por qué le puedes explicar a Milei? Milei no entiende nada. Nada. Patricia Bullrich, ¿qué entiende? Estuve tratando de descifrar qué quería decir hace un rato en un noticiero. No se entiende lo que habla. Tiene tiene algún trastorno de dislexia o de alguna cosa. No puede hilvanar una frase con 10 palabras. No puede decir una esdrújula. Esos tipos están a cargo del país. Esa es la que encargada de pegarte si salís a protestar. Y Caputo es un avaro. ¿Qué es un avaro? Es un tipo que, de acuerdo a la Biblia, ama el dinero. Y la Biblia dice que el que ama el dinero no se saciará de él. ¿Qué significa? Que no hay ninguna guita que lo convenza. Hoy está haciendo 40, 50 paros. Al principio los bancos estaban haciendo entre 70 y 80 millones por día en ese curro que inventaron con el desarme de las LELIX. Sí. Yo creo que algún hueso le deben de tirar a él. Debe ser. Bueno, Pablito Tigani, hermano mío, te agradezco mucho que hayas estado un ratito con nosotros en Aguante Barrio en Radio Universidad. Gracias, che, Pablo. Un abrazo grande. Adiós, que vaya bien, señor. Te busco. Abrazo grande. Cada sábado, la actualidad y las actividades de las instituciones locales. Aguante Barrio. Estamos haciendo Aguante Barrio en Radio Universidad. Voy a charlar un ratito con el ingeniero Miguel Aquino, que es titular del UMITEC SRL, pero es integrante del Colegio de Ingenieros de La Matanza. Miguel, ¿cómo estás? Tomás del Duca. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Tomás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Estaba charlando contigo cuando te encuentro a veces en el lugar de siempre ahí, con Nino, Ludueña y La Barra, y me senté un ratito contigo y con tu mujer, y me hablaste de un programa que tiene el UMITEC, que me resultó interesante y quería que se lo cuente, nada menos que en la radio de la universidad, que cuentes un poquito que la empresa piensa en incorporar jóvenes estudiantes, y es un dato muy interesante. ¿Lo podés contar? Sí, el tema empieza así. Nosotros trabajamos para Edenor y para Edesur, colocamos medidores, hacemos líneas de baja, de media tensión, aéreas y subterráneas, hacemos reparaciones, o sea, los reclamos, los famosos reclamistas. Sí. Trabajamos de forma integral, acá en la región 2 de Edenor, que pertenece a La Matanza. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos que nuestro cliente, o sea, Edenor, que hablo particularmente de acá de La Matanza, requiere mayor cantidad de gente, siempre nos pide que pongamos más cuadrillas para hacer tema de reparaciones o recuperación de energía en los lugares donde están enganchados, bueno, ese tipo de trabajo que tienen que ver con las pérdidas, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué nos encontrábamos? Con que nos pedían una mano de obra calificada que si uno la sale a buscar a través del diario no la encontrás. Si bien hay mucha gente que dice que quiere un trabajo en blanco, hay un montón de gente que sí se presentaba para estos trabajos en blanco, pero que no era una condición necesaria, pero no suficiente, porque no estaban preparados para este tipo de trabajos. En su momento, te hablo del año 2018, intendente actual, Espinosa, era diputado, y en el anexo universitario que está en el kilómetro 32, si yo no me acuerdo mal, sí, hacía una cuestión, era su banca, mi compromiso, o sea, llamaba a todos los sectores
de La Matanza, ya sea gremiales, las escuelas, nosotros que éramos el Colegio de Ingenieros, yo en ese momento estaba como presidente del Colegio de Ingenieros Distrito 7, que es el que corresponde con cabecera en San Justo y abarca hasta Mercedes y Exaltación de la Cruz. Pero bueno, cuando le tocó hablar a la directora de la Escuela 7, Néstor Kirchner, que es una escuela técnica de La Ferrere, Sí. una de las preocupaciones que tenía Alicia era de que los chicos se recibían de técnicos electromecánicos y técnicos electricistas, terminaban la carrera y no conseguían trabajo. Entonces ahí se nos ocurrió, junto con Fernando, hacer un convenio entre mi empresa y la escuela técnica. ¿Para qué? Para que los chicos que salían y terminaban la carrera tuvieran una oportunidad de tener un trabajo en blanco, con lo que cumplíamos con dos requisitos. Primero, que los chicos tuvieran un primer trabajo en blanco. Y segundo, una mano de obra calificada, que era, de acuerdo a las circunstancias de lo que dije antes, no conseguíamos por otros medios, donde nosotros le dábamos, además de la expertise que ellos habían adquirido en la escuela, un curso sobre los trabajos que hacíamos, y los que aprobaban el examen los tomábamos en blanco, y cosa que hasta la fecha, no sé, debemos tener como 70, 80 chicos de ese tipo, con Qué este bárbaro. tipo de plan, que están trabajando con nosotros. Qué bárbaro, ¿eh? Qué interesante el programa. Vos fíjate que cuando se hablaba de incorporar, ahí hay una cosa que puede ser una punta del ovillo también, ¿no? Para ver qué se hace también con integrar a lo que eran los desocupados, ¿no? A integrarlos a las pymes. Hay que fortalecer las pymes. Es un gran tema, pero hay que fortalecer las pymes, no destruirlas, Bueno, porque... justamente, Tomás, perdóname que te corte. Sí. Justamente en esta segunda etapa, que empezamos ahora, y que en este momento hay 20 personas haciendo este curso, no solo tomamos a los chicos técnicos, no solo de la Escuela 7, sino que fuimos incorporando alumnos de otras escuelas, técnicas también, a los que le damos curso, sino que atentos al problema social por el que estamos atravesando, hay gente que se quedó sin trabajo, muchachos de 30 y pico, 40 y pico y 50 y pico también, Sí. que están haciendo su reconversión y están estudiando en los centros de formación profesional distintos temas de la técnica. Dice, uno estudia plomería, gas, otro electricidad, etcétera, etcétera. Entonces se nos ocurrió, junto con el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza, con Francisco Lamagna, Sí. hacer una cosa común, que es lo siguiente. Ahora no vamos a dedicar solamente con los chicos técnicos, sino que la gente que está estudiando electricidad en esos centros de formación profesional y que estén sin trabajos, hacemos lo mismo que hacíamos con los técnicos. Le damos un curso que dura más o menos un mes, de 20 días a un mes, con los trabajos que nosotros hacemos, y los que aprueben el examen, por supuesto, porque es una tarea riesgosa, entonces tenemos que cuidar también la integridad física de las personas que trabajen con electricidad. Lo vamos a tomar también en blanco, y bueno, así satisfacemos por un lado a nuestros clientes y nos sentimos útiles con la sociedad, dándole la oportunidad a aquel que no tiene trabajo. Muy bien. Miguel Aquino, ingeniero, querido, un dato muy interesante nos tiraste hoy en Radio Universidad. La empresa de ustedes es entonces Luminitec SRL. Luminitec. Te digo cómo se forma Luminitec. Sí. Luminitec, éramos Luis, Miguel y Nicolás. Entonces, Lu de Luis, MI de Miguel, NI de Nicolás y Tec de técnico. Ajá, muy Ahí bien. se aparece, y esta es una empresa que se formó en el año 1900
95. Muy o sea que bien. tenemos casi 30 años, 29, cumplimos ahora en abril. Bueno, no va a faltar oportunidad que nos crucemos y profundicemos. Me alegro mucho que... Una sola cosa más, Tomás, si me Sí, permitís. Sí, cómo no. Además de estos chicos, nos estamos nutriendo de muchos chicos, ahora que estamos justamente hablando a través de la radio de la universidad. Sí. Hay de la gente, de los chicos que están en la parte administrativa y técnica, el 80%, y te estoy hablando de un montón, de chicos, son chicos que están cursando a la noche en la Universidad de La Matanza. Ah, correcto, muy bien, muy bien. Grandes valores. Grandes valores, bueno, sí. Realmente está llevando un material precioso que podemos exportar de la Universidad de La Matanza, así que es un dato muy interesante. Miguelito Aquino, ingeniero, amigo mío, saludos a los ingenieros de La Matanza del colegio y nos vemos para tomar un café. Abrazo grande. Cuando vos quieras, un abrazo muy grande y muchas gracias por darme la oportunidad de manifestar las cosas que estamos haciendo. Muy bien, Muchísimas gracias. Los felicito, decirle a tus amigos que los felicito. Ingeniero, abrazo Muchas grande, gracias. muchas gracias. Chau, señor. Hasta luego, Chau. luego. Un recorrido por el territorio, en contacto con los vecinos y sus relatos. Aguante Barrio, con Tomás del Duca. Vamos a charlar un ratito con Pablo Boschi, dirigente sindical, dirigente peronista de La Matanza, sobre todo repercusiones del paro. Hoy sábado, desde Aguante Barrio, queremos hacer análisis de la contundencia que tuvo el paro y qué significa ese paro. Pablo Boschi es secretario de prensa de la Confederación General del Trabajo Regional La Matanza y está en diálogo con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Tomás, gracias por la introducción. Bueno, un poco tomando tus palabras, realmente el paro ha tenido un alto acatamiento, por ser un día de semana, cuando de alguna manera trasciende esta jornada, parecía ese domingo de mañana, donde realmente demostró la sociedad, el pueblo en su conjunto, que había que parar, tal vez a veces en muchos casos no comprendidos los paros, pero sí que había que acompañar, porque había que decirle un basta o hasta acá al gobierno nacional, ¿no? Sí. Porque con tan solo ver a 4 meses de gobierno lo que ha generado en la economía, en la caída de la movilidad ascendente social, en los derechos que teníamos con nuestro gobierno peronista hasta el diciembre, para algunos entendidos, para otros no, el gobierno de Alberto Fernández, pero nada de lo que ocurrió en ese gobierno donde todo era justamente inclusión y era de alguna manera esa movilidad ascendente, esa posibilidad de que el trabajador a partir de sus derechos crezca y se eleve, ¿no? En esta necesidad de que el trabajador pueda lograr durante su vida y particularmente con un salario y una retribución justa, un poquito más de felicidad. Bueno, lo que vemos por estas horas y por estos meses de gobierno es que un gobierno que ha ajustado de vuelta sobre los sectores de la producción del trabajo, que ha ajustado en el bolsillo del trabajador, que ha ajustado en los programas sociales donde de alguna manera contenía toda una red social que ya venía con problemas, y lo que termina siendo agudizándolo, y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? En este sentido, sé de la preocupación de la CGT y también de las pymes, por eso reactivaron el foro empresario y también participaste esta semana de una reunión convocada por Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, a empresarios y dirigentes. ¿Me podés contar las dos experiencias, Pablo? Bueno, por un lado, el lunes próximo pasado estuvimos en la Cámara de Industria y Comercio, cuyo presidente Francisco Lamagna convoca a todos los sectores de la sociedad y en esto al movimiento obrero, la CGT, y a todos aquellos que participamos en la vida política del distrito de La Matanza para, de alguna manera, entre todos los sectores, estaban los empresarios, movimientos sociales, todos los sectores, digamos, toda la comunidad organizada de La Matanza, para ser claro, y dar un diagnóstico de situación del momento, que coincide muchísimo con la propuesta que eleva el compañero intendente Fernando Espinosa en el día de ayer, en el Club Casanova, ampliando esa intención, esta idea, esta propuesta, multiplicándola, por supuesto, multiplicando las voces, y permitiendo que los distintos sectores que estuvimos participando pudieran opinar y trazar un diagnóstico de situación, ¿no? Me tocó por el movimiento obrero, estaban los empresarios, los clubes sociales,
los jóvenes universitarios, justamente estando ahí vos, Tomás, muy bien la exposición de 2 o 3 jóvenes que estudian y que son la segunda generación de trabajadores de Obrero de la Matanza que se pueden recibir en una universidad nacional pública. Pero todos coincidíamos, presidente del club, instituciones como Almirante Brown, la figura de Levi, su presidente, todos coincidían en el retroceso después de muchos años de crecimiento, en un retroceso que se palpa, ¿no? Desde el punto de vista de la caída del poder adquisitivo de los socios, de los trabajadores, los empresarios, que se refleja en la baja de consumo, el aumento indiscriminado en las tarifas, ¿no? Esto nos recuerda mucho al gobierno de Macri, ¿no? Apenas asumió, las tarifas volaban en un 300, 400%, y unificando el criterio que es lo mismo aquel que invierte, aquel que consume, ¿no? Es decir, realmente cuando digo esto estoy hablando de que aquel que invierte hoy está pensando seriamente ante por un lado el reajuste de tarifa. Esto conlleva la caída de consumo. Está pensando ciertamente empezar a despedir o cerrar la pyme, digo, un grado de locura donde la Argentina ya vivimos tener 2 dígitos de desocupación. Bueno, el escenario del lunes, el escenario de ayer, en la figura de la presencia del compañero intendente, que es la máxima autoridad del distrito de La Matanza, era muy similar a lo que vimos parte del 2001 y parte de la herencia de Macri, ¿no? Y muchos hablaban que cruzaban un diagnóstico donde hablan que entre marzo y abril hay más de un 10% de la caída del PBI. Eso solo se compara con lo que pasó en pandemia, donde el mundo se paró, ¿no? Y donde los argentinos somos parte de esta realidad. Pero solo en pandemia, no es la situación del mundo y de la Argentina donde se enfrió de tal manera la economía que realmente hoy el gobierno está en problemas de recaudación y cómo va a ser para remontar este momento económico y fundamentalmente político, ¿no? Pero muy complicado, muy complicado. Muy bien. Pablo Boschi, agradezco infinitamente que haya charlado un ratito con nosotros en Aguante Barrio por Radio Universidad. Un abrazo, señor. Y importante también dejarme 2 minutos, hay una agenda que traza el compañero intendente de las futuras acciones. Vamos a salir a protestar todo el tiempo, La Matanza tiene la obligación, la necesidad, pero también por convicciones propias, de salir a decir lo que está pasando de abajo hacia arriba a la Argentina y particularmente a un gobierno que hay que decirle basta. Hay un límite que ya lo vimos con la marcha de los estudiantes, que fue transversal a todos los sectores jubilados y de la producción del trabajo, y creo que esto empezó. Así que bueno, gracias a vos por el trabajo que hacen siempre, Tomás. Muy bien, muchas gracias, señor. Ahí estuvo con nosotros Pablo Boschi, secretario de prensa de la CGT Regional Matanza, un ratito aquí en Aguante Barrio, en Radio Universidad. Hasta las 14, Aguante Barrio, con Tomás del Duca. El programa comenzaba con una reflexión que se me ocurría, ¿no? El país lo ha parado usted, decía yo, porque el paro comenzó hace bastante tiempo, porque hoy se está viendo en los guarismos cómo ha caído la actividad industrial, el PBI, todo lo demás, y hay preocupación. Y esa historia fea de la Argentina no es solo de los trabajadores, es también de los que hicieron del país una timba en algún momento de la economía. Y hoy más o menos estamos en una situación que por lo menos hay que analizarla. Y los gobiernos deben apostar. Siempre hablan de la producción, del trabajo, de las pymes. Más, el país se hace trabajando, no hay otra fórmula. Pero bueno, tenés que tener conducción, tenés que tener gobiernos, tenés que tener políticas, tenés que tener convicción y continuidad, ¿no es cierto? De eso habla permanentemente Francisco Lamanna, que es presidente de la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza. ¿Qué hace, Francisco? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, estamos haciendo este sábado en Aguante Barrio un repaso de lo que significa un paro, ¿no es cierto? Pero el país viene parado hace mucho tiempo, porque es mentira. El país está en marcha. El país viene parado, porque si el país se achica, porque está parado, si no se agranda, ¿no es cierto? Y vos lo estás intentando, lo hiciste, querés volver a recrear un foro obrero empresario que haya convicciones y continuidad en las convicciones. ¿Cómo es ese lema que manejás y que transmitís cuando estás en esas reuniones? Mira, nosotros, yo fui, digamos, actor,
circunstancial por, digamos, mi tarea dentro del municipio, junto con las organizaciones de la CGT local de épocas anteriores, representada por Dasky. Y bueno, con él, ante una crisis nos pusimos a trabajar en silencio, digamos, dándole la idea del Foro Obrero Empresario. Nace con Monseñor Bufano, donde también hubo actores de esa época, tanto con la gremial empresaria como la gremial de la parte obrera. Así que se trabajó también en esas épocas cuando hubo crisis. A mí me ha tocado estar en estas dos. Y entonces, digamos, el instrumento del FOBEN, del Foro Empresario Obrero, como se quiera llamar, es un foro de discusión permanente, no solamente para atacar el tema de las crisis que siempre de alguna manera cíclicamente la venimos sufriendo, sino para trabajar en función también del día a día, del crecimiento, del desarrollo, que cosa que pareciera que cuando se va la crisis no tenemos de qué hablar, y es cuando más tenemos que estar hablando para la mejora. Y entonces nosotros hemos sacado de nuestra Cámara una conclusión que la ponemos en práctica, que lo que se hace por necesidad hay que mantenerlo por convicción. Muy bien. Es lo que nuestros abuelos, nuestros padres, quizás también, que han pasado crisis, viven cuidando el gasto, las energías. Entonces dice, pasa el abuelo por ahí, pasa apagando las luces de la casa, y entonces o está guardando si sobra comida para transformarlo en otra cosa mañana o seguir comiendo, o dárselo para comer a los animales que tienen, digamos, en una pequeña huerta que también cultiva. Y entonces eso se transforma y se hace el ahorro. O sea, es una escuela del trabajo y del ahorro, que digamos que no se hace solamente cuando hay necesidad imperiosa, sino que se mantiene esa convicción a lo largo de la historia de cada uno de los que han sufrido esas circunstancias, digamos, de falta de trabajo y de miseria, ¿no es cierto? Y ahí con esa cultura del trabajo se hizo grande la Argentina. Y pareciera que eso desapareció. Y bueno, y entonces cuando trabajamos en función de una necesidad, después si pasada esa necesidad nos olvidamos que la tuvimos. Claro. Me parece que estamos cometiendo un error, digamos, garrafal, que digamos hace que volvamos sobre los caminos que ya hemos transitado. Claro. Ahora, y ese es el punto, digamos, como conclusión que yo quería decir, digamos, o sea, hay que hacerlo y hay que institucionalizarlo. Este instrumento pues es un instrumento que ha sido práctico y bueno, y ha dado resultados, digamos, más que suficientes en los momentos de mucha crisis. O sea, ver cómo se sostenía a las personas, ver desde la Cámara, por ejemplo, nos sabíamos en la anterior crisis que no solamente había que salvar a las pymes como tales, sino que había que salvar a los creadores de la pyme más que a las propias unidades económicas, porque salvando a la gente sabes el camino, sabes a alguien que conoce cómo hacerlo. No es tan importante salvar la unidad económica. Para otros países un poco más avanzados y más desarrollados y con mejores perspectivas, las crisis las absorbe el Estado. Cuando hay crisis de la pyme, es el Estado el que se hace cargo de esos desarreglos y mantiene la vida de la pyme, porque cuesta mucho hacer una pyme. Que funcione, ni te cuento. No es para cualquiera. Claro. Vos sabés que a propósito de una cosa que también recibís por tarea personal y por herencia, es el vínculo que la Cámara siempre tuvo con los colegios industriales, desde siempre, ¿no? Desde Rafael, ¿no? Que insistía mucho en eso, ¿no? Rafael Silvio, de él estoy hablando.
un expresidente, que es una especie de discípulo, ¿no? Tanto de Di Coco como de Sigliuti, Francisco Lamanna. Pero recién hablé con Miguel Aquino, que sí. Luminitec hizo algunos convenios que son un ejemplo, ¿no? Convenio con escuelas técnicas, y ahora me mencionó que estoy tratando de hacer con Francisco Lamanna una cosa parecida en la Cámara. ¿De qué se trata? Bueno, digamos, se trata de ganar. O sea, ¿cómo es eso? Nosotros hemos transitado la experiencia de tener, después de muchos años de gestión, un centro de formación profesional. ¿Y qué nos propusimos? Nos propusimos básicamente dar lo que tenemos y tratar de brindar equipamiento de última generación para que las clases que toman los alumnos no estén desfasadas en el tiempo cronológico, sino que sean del momento, ¿no? Y bueno, eso lo logramos con el crédito fiscal. Hay una posibilidad que parte de lo que se aporta para los obreros de las fábricas sea volcado en la educación, en crédito fiscal. Entonces, ese instrumento con los empresarios que han podido hacer esa colaboración, se han juntado más de 100 millones de pesos, que no son los 100 millones de pesos de hoy, sino que son los 100 millones, digamos, de estos últimos 10 años, que se han juntado literalmente 100 millones, pero que son en la realidad mucho más, equivalen a mucho más, en equipamientos que nos dieron la posibilidad el año pasado de tener para nuestro centro de formación profesional 2 de niveles terciarios, tanto en nuevas energías, que como son, digamos, energías que no tienen que ver con el consumo del petróleo ni la contaminación. Energías renovables. Renovables, claro, todas energías renovables. Con eso tenemos un terciario que se dedica a eso y otro terciario que es para la fabricación de máquinas, justamente para resolver los problemas de índole tecnológica con las nuevas herramientas de hoy, ¿no? Ajá. O sea, con esas creadoras robóticas y qué sé yo, para poder y eso está todo al alcance de los alumnos. Muy bien. Con Aquino, digamos, el convenio que se piensa firmar es un convenio que le va, digamos, a él proveer a su empresa materia gris de los alumnos que cursan en estas energías renovables. Ellos a su vez le van a cursar, digamos, todo lo que tienen que hacer para llevar adelante su tarea, y eso me parece que va a ser beneficioso para toda la comunidad y para la empresa, por supuesto. Muy bien. Francisco Lamanna, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros en Aguante Barrio en Radio Universidad. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias. Adiós, que vaya bien, señor. Cada sábado, la actualidad y las actividades de las instituciones locales. Aguante Barrio. Hoy, al comienzo de este programa de sábado, Aguante Barrio, en Radio Universidad, reflexionaba con eso de excelentísimo señor, al país lo paró usted. Es decir, lo paró usted, excelentísimo señor presidente de la Nación. El país lo paró apenas llegó Milei. El país venía en marcha, con inflación, con problemas, pero en marcha, y lo paró. Lo paró porque hoy la actividad está muy afectada, la actividad industrial en un 20%, pero hay una que es muy cara a los sentimientos nacionales, que es la industria textil. Y Mario Ortiz es un dirigente histórico de la Asociación Obrera Textil, hoy integra la Asociación Obrera Textil a nivel nacional y es secretario general de la CGT Matanza. ¿Cómo estás, Mario? Tomás del Duca. ¿Cómo está, Tomasito?
Buenos días, buenas tardes, darle un abrazo grande a tu audiencia. Bueno, nada, apechugando para ver cómo viene el futuro de la industria, que la veo bastante complicada, ¿no? Claro. Bueno, yo decía precisamente, y quería una reflexión tuya, porque cuando empiezan a preguntar, lo que costó el paro que se hizo el jueves, lo que le cuesta al país, bueno, lo que le está costando al país el ajuste de Milei, porque hoy ninguna duda. Las pymes se están cayendo, la textil sufre una barbaridad, pero en general se está sufriendo, la automotriz está sufriendo un montón. Por eso te quería consultar cómo lo estás viviendo, cómo viviste la contundencia del paro del jueves. No, fue un paro de verdaderamente de la gente, ¿no? De la gente que la está pasando mal, de los que supuestamente una gran mayoría de los que pararon el jueves votaron a Milei viendo una alternativa por mejores tiempos o por odio, como se dice muchas veces, porque en esto el trabajo que se hizo del sector del gobierno en su momento era implantar el odio hacia el otro, que llevaba a esto de decir que los sindicatos, los gremios, o poner dos nombres por decir en el movimiento obrero, cuando el movimiento obrero es una rama importante de varios dirigentes que por ahí no estamos en la trinchera arriba, pero que laburamos, y que nos invocan por el solo hecho de castigar a un solo dirigente o a dos dirigentes nacionales que están en la CGT, al comando de la CGT nacional. Entonces digo, en esto la verdad que lo del jueves fue extraordinario, la respuesta que tuvimos de los compañeros y compañeras y del pueblo, porque en definitiva esto tiene que ver con todo, porque acá no solamente se está castigando a los gremios de industria, que lo estamos sufriendo, y yo vengo de la industria textil, como dijiste vos, lo estamos sufriendo, sino a los gremios del Estado, a la clase media, que en algún momento fue muy reticente y se dejó llevar por el odio de esa gente que implantaban de que todo lo que hacía el peronismo, el gremialismo o el populismo, como le dicen ellos, lo tomaron, y bueno, terminamos en esto, que es una recesión total. La industria está cada vez peor, y con una apertura que en estos días es fenomenal lo que viene de afuera para combatirlo. Entonces prácticamente no va a haber laburante. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Claro. Es así. Sí. Tomás. Sí. Muy complicado. Muy complicado, pero que en definitiva nos hacemos cargo de las cosas que no hicimos en su momento, y que esto tiene que ver con este hombre que está hoy conduciendo al país, que se maneja por las redes, que sale afuera, viaja 2x3, viaja a países para acompañar a su agrupación y de ideales o política que él tiene en la cabeza. No va a buscar rédito para cómo hacemos con la industria textil, cómo hacemos con la industria plástica, cómo hacemos con los metalúrgicos, sino para un poco de empresarios que lo aplauden y que encima le dicen en la cara: aprovechen porque esta es la oportunidad de ustedes de hacer todo lo que quieren hacer. Y bueno, nada, esto nosotros no podemos estar ajenos y no podemos mirar como movimiento obrero al costado, sino que tenemos que estar al frente de los trabajadores, de nuestros representados, porque en un poco tiempo no va a quedar industria en pie. Entonces, bueno, nada. Muy bien. Mario Ortiz,
Hermano mío, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en Aguante Barrio en Radio Universidad. Gracias, Mario. Un abrazo. Gracias, Tomás, y un abrazo grande a todos los compañeros que te acompañan ahí en el programa, y decirles que lo que estamos y lo que venimos pregonando desde hace muchos años, este tema de la industrialización y del trabajo, y que en algunos momentos hemos tenido, porque lo que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con la pandemia, porque en la pandemia hemos tenido complicaciones difíciles de una cosa que se vivió mundialmente, pero en la Argentina hubo un gobierno, a pesar de las dificultades que tuvimos con Alberto Fernández, con alguna cosa, pero que hoy algunos empresarios, muchos empresarios de la industria, de la gastronomía, reconocen que en ese momento, si no hubiera sido por el Estado, por el gobierno que le dio una ayuda con el ATP para mantener a los trabajadores y no tener que expulsarlo, creo que hoy reivindicamos esa etapa, sí, al margen de lo que nos pasó, pero por sobre todas las cosas, decir que no tenemos que aflojar y tenemos que estar atentos, y creo que en algún momento se va a reconocer tiene que dar una situación distinta, ¿no? Muy bien. Mario Ortiz, hermano mío, muchas gracias nuevamente. Gracias. Abrazo grande. Gracias, Tomás. Ahí Gracias, estuvo, Tomás. Sosa querido, ahí estuvo Mario Ortiz con nosotros, Aguante Barrio, Radio Universidad. Un recorrido por el territorio, en contacto con los vecinos y sus relatos. Aguante Barrio, con Tomás del Duca. Bueno, en este sábado posterior al paro contundente de la Confederación General del Trabajo, de los gremios, de las tres confluencias de la CGT, nada mejor que hablar con un hombre que sigue muy de cerca el tema de lo que significa el comportamiento de la dirigencia sindical, y también lo que significa el comportamiento de los trabajadores, sobre todo en un gremio que, como él dice, a veces muy manoseado, muy maltratado, incluso por negocios, ¿no? No maltratado porque no es negocio, porque es negocio, que eso es la corriente eléctrica. Hoy se está hablando de las tarifas, se está hablando de todo, de por qué paró, cuánto cuesta, y yo decía al comienzo del programa, bueno, excelentísimo señor presidente, al país lo paró usted, apenas llegó, lo paró Milei, se paró el país con Milei. Entonces sería muy interesante analizarlo eso con Carlos Minucci, que es secretario general de APSE, que es nada menos de la Asociación Personal Superior de Empresas de Energía. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo estás, Tomás? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, bueno, al país lo había parado Milei, aunque ahora se quejen, ¿viste? Lo paró, llegó y lo paró, ¿viste? Lo paró con tarifas, lo paró con no pagarle a nadie, bueno, lo paró. O sea, de hecho la caída industrial es muy importante, y la caída del PBI también, y ni que hablar de las tarifas que hoy están llegando, ¿no, Carlos? Sí, es así, o sea, creo que conjuntamente con el grupo que lo sostiene, porque realmente creemos que no está gobernando él, sino los grupos empresarios y económicos que lo respaldan. Y bueno, han parado el país, han complicado la sociedad, han cambiado la forma de vida de los argentinos, la forma del transporte. Realmente nos han llevado a una situación realmente muy complicada. Y bueno, y el día jueves en el paro quedó demostrado por la contundencia de la sociedad, por más que busquen cualquier excusa el gobierno, ha sido muy contundente la posición del pueblo contra este gobierno, ¿no? Uh-huh. En este sentido, ¿qué notaste? ¿Qué podés decir a días de esa contundencia, de ese paro del jueves? ¿Qué podés decir como experiencia hoy sábado, analizado un poquito cómo fue? Mira, yo tengo muchos años de militancia, he vivido muchos paros generales, paros
policiales, militares, enfrentamientos con militares, pero creo que este paro ha sido uno de los pocos paros en la historia que ninguno podía cuestionar por ninguna debilidad. En otros momentos era porque respondían a un grupo político, esta vez respondía a los intereses nacionales. El ejemplo es muy claro. Hoy podemos decir a fechas del paro que el paro respondió a la integridad del movimiento obrero, a la integridad de la nación. Esperemos que los senadores se hayan, y creemos que van tomando conciencia de lo que fue ese paro, porque los senadores van a ser los culpables de destruir la nación, porque esta ley base y el DNU y el ataque, fijémonos que todavía no tenemos a meses, no tenemos un gobierno constituido porque no han nombrado a todas las autoridades y ya han sacado un proyecto base que lo habían tenido antes como proyecto ómnibus, que era cambiar la Constitución Nacional. Hoy tenemos la gravedad del RIGI, que es el tema de darle a los extranjeros que traigan dinero de afuera por 30 años la posibilidad de invertir, no poner un solo peso en Argentina y llevarse todo lo que se puede llevar. Entonces, bueno, creo que la gente tiene que entenderlo. Creo que fue un momento el jueves contundente y bueno, vamos en ese camino. Si no hay respuesta, se profundizará la lucha, eso seguro. Carlitos Minucci, secretario general de APSE, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros en Aguante Barrio en Radio Universidad. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todos y bueno, la lucha continúa si no están las soluciones. Muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Adiós, que vaya bien. Carlos Minucci. Un fuerte abrazo. Adiós, que vaya bien, señor. Ahí está. Carlos Minucci con nosotros. Sergio Sosa, usted. Un recorrido por el territorio, en contacto con los vecinos y sus relatos. Aguante Barrio, con Tomás del Duca. Bueno, como verán, el programa de hoy estuvo signado por el análisis del paro contundente de la Confederación General del Trabajo y de lo que pasó en las provincias. Y tuvimos protagonistas, secretarios generales de gremio, por supuesto, las pymes estuvieron presentes, qué significa el trabajo, qué significa el estudio, la universidad, la escuela técnica, cómo incorporar a los jóvenes al trabajo. Creo que fue rico el programa hoy en opiniones. Y esto fue posible no porque yo estoy hablando, sino porque hubo protagonistas, porque me ayudó mucho Sergio Sosa, que operó controles, coordinó y qué sé yo, y que Jessica Ramírez lo pondrá en el aire, supongo. Entonces, esto es muy bueno que ustedes lo sepan. Estuvimos trabajando con la idea de analizar un poquito, de pensar, ¿no es cierto?, que puede ser un poco mejor la Argentina si son capaces sus dirigentes de cambiar un poquito la mentalidad de la pelea por la construcción. Con ese criterio hacemos Aguante Barrio en Radio Universidad. Hasta el próximo sábado. Cada sábado, la actualidad y las actividades de las instituciones locales. Aguante Barrio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.